Saludo cordialmente a cada uno de ustedes que van a seguir este relato de mi libro El Mensajero Supremo de Dios a través de algunos videos, de varios videos, no muy extensos para que ustedes puedan captar muy bien el sentido de mis palabras y de lo que yo les voy a comentar. Bueno, en este segundo video, que es el final del primer capítulo, más bien este sería un capítulo 1B. Entonces, bueno, vamos a empezar. Miren, no confundamos lo que significa confianza en algo con el acto de la fe. Más allá de los sentidos, la confianza tranquiliza, la fe renueva y enriquece, desechando los excesos. No son momentos de llegar a los extremos en donde peligraría la estabilidad de la convivencia mundial inmersa en una dependencia difícil de anular. Por lo menos corto plazo, o sea, un cambio radical en las formas de vivir de la mayoría nos conduciría a una crisis de selección natural que disminuiría la población al mínimo establecido por la naturaleza y por el designio de Dios, conservando a los más fuertes y saludables. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer una sociedad espiritualizada hacia lo natural para cumplir con las aspiraciones a nuestro creador? O sea, que los seres humanos dependieran de los ovinos, digamos, de los ciclos naturales, sol, viento, agua y tierra, que dependieran frugalmente de los productos de la naturaleza, que la comunicación sea verbal, que se regionalice el mundo sin mayores complejidades, que desaparezca la medicina y los medicamentos, fíjense nada más, que no dependa del transporte animal, por así decirlo, ¿no? Ahora, otra cosa que se destruyan los imperios de riqueza y satisfactores antinaturales, que los asentamientos humanos dependan del alimento, el alimento de la tierra o del agua, que abandonen el reino de la tierra para disfrutar la esperanza del reino de los cielos. Esa es la conclusión. En las actuales circunstancias que por volumen de la población, su desproporción económica y su incapacidad para alimentarse o sobrevivir sin un control globalizado es casi imposible. Vamos a aceptarlo así de una manera constante. Miren, antes de iniciar la lectura de este libro, el que yo se lo mencione, les pido que tengan a la mano la Biblia para consultar. O sea, gracias. Es una manera para que si quieren ustedes consultar algo, lo hacen. Claro que después lo pueden revisar con calma y lo pueden llegar a esa conclusión. Miren, vamos a hablar ahora de la cristiandad. La cristiandad. Leer la Sagrada Biblia no es lo mismo que reflexionar. Permítanme aclararles sus dudas y mostrarles el camino a la buena cristiandad. Cuando se menciona al cristianismo, muchos se confunden al pensar que solamente es una idea alrededor de Jesucristo, sin saber que forma parte de los cimientos de todas las religiones, en donde se respeta y se ama la presencia o ausencia de Jesús de Nazaret, la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos entregó su Hijo en la tierra a través del Espíritu Santo, que es la voz de nuestro Creador. Cuando se menciona a Cristo en la religión católica, tiene el mismo sentido de amor que en la religión protestante, en la evangelista, ortodoxa, metodista o simplemente cristiana, cada una de ellas con sus propios estilos y formas de interpretar los mandamientos y ordenanzas de Dios, así como las formas y rituales de la instrucción y difusión del evangelio. Bien, ser un buen cristiano no es solamente acudir a la celebración de una misa en la extendida religión católica, en donde el sacerdote realiza al pie del altar el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo.
ni tampoco la contraparte de la celebración espiritual en la mayoría de los templos cristianos, en donde se habla al creador. Se mencionan algunos pasajes de la Biblia y se realiza la respectiva orientación pastoral, entregándose a la oración y alabanza que lleve a los feligreses hacia la paz espiritual. No importa la religión que conduzca al encuentro con Jesucristo. Lo esencial es que se realice con amor y humildad. Es muy importante esto. Los cristianos del catolicismo cuentan con iglesias de una gran antigüedad en su forma y contenido, en sus adornos, sobre todo en los diseños con sabor y formas de ritual añejos, lleno de misticismo que invita a un permanente silencio, a la meditación y a la oración secreta, aunque la diferencia esencial de la religión católica son las de demás religiones cristianas, que es lo mismo siguiente. Cuenta con la organización, o sea, la religión, el cristianismo en la religión católica, cuenta con la organización más antigua, en donde encontramos una especie de monarquía eclesiástica desde el año 64 después de la muerte de Jesucristo, con Pedro como el primer papa o santidad, apóstol y original sacerdote del cristianismo de los 12 apóstoles seleccionados por el Hijo de Dios, o sea, Pedro. El primero de la larga lista de 270 elegidos a través de 1914 hasta llegar a Juan Pablo II, en el que yo tengo memoria, que fue llevado a la figura papal desde 1978 y el 272 con Francisco, el anterior, el actual, que era el Papa en ese entonces, el que yo recuerdo. La fuerza del catolicismo data de la época del Imperio Romano, en donde su doctrina establece que Jesucristo designa como jefe de la iglesia al Papa, sucesor de San Pedro. Sin embargo, fue precisamente digamos, el apóstol Pedro el único con los valores espirituales de bienaventurado y santidad que le otorgó el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, por el mérito propio de ser elegido por Jesucristo y confiarle la edificación de la iglesia cristiana. O sea, la deidad no existe sin Dios, ni la santidad sin Jesucristo. Así yo lo entiendo. Miren, la misa del catolicismo, que es muy importante, permítanme, perdón que de repente se me caen las cosas. Miren, la misa del catolicismo es un hecho relevante en el mundo cristiano, es la celebración de la misa católica que se fundamenta y justifica por lo que Lucas nos menciona en su descripción y evangelio, o sea, de Lucas 27, 19, en donde nos dice que Jesús expresó en la cena de Pascua que el repartir el pan, que era su cuerpo, o sea, el uso de la hostia, y beber el vino, que es su sangre, lo hicieran en memoria de él. O sea, cuando se hace una celebración de misa en una iglesia católica cristiana del catolicismo, lo hicieron en memoria de él, es lo que pidió Jesucristo. Este evento no es confirmado, sobre todo en cuanto a la repetición, ni en el Evangelio según San Mateo, o Mateo lo menciona en el artículo 26, versículos 19 al 29, ni en el de Marcos o Juan, quienes no hacen mención de este tipo de comentario que pudo haber realizado Jesucristo en la última cena. Esta consideración mencionada por Lucas es adoptada por la religión católica como una obligación dentro de su doctrina basada en la epístola. O sea, ¿en qué se refiere la epístola? Una epístola es una especie de carta que se escribe a los ausentes, escrito que se lee o canta durante la celebración de la misa. O sea, esto es del apóstol San Pablo, elegido por Sóstenes, en 1 Corintios y 1.
O sea, referido sí por tratarse de una población llamada Corintios. O sea, se dice de una variedad de vid del oriente, ¿no? Y Corintios significa orden arquitectónico real, creado por los griegos en ese entonces. Existe una diferencia en cuanto a calidad del contenido entre lo escrito en el Evangelio según San Mateo o lo dicho por Pablo. Exacto, en la epístola de Corintios. Hay que el ritual para celebrar la misa cena de Cristo como acontecimiento anterior a su muerte debiese ser realizada solamente el día de la Pascua y no 2 o 3 veces diariamente en cada iglesia. En lugar de ello, decir en silencio la oración pedida por Jesucristo. Está en Mateo 6, 5, 15, enseñando a los cristianos católicos que eviten otro tipo de oraciones repetitivas. Este, esto lo menciona Mateo en el 6, 7. Realizando la oración sentados, ni de pie ni de rodillas. Para Dios el orar como lo determinó Jesucristo y no como lo hemos establecido los seres humanos en el mundo, cristianos por supuesto, en una incorrecta interpretación de la palabra de Dios. El desarrollo de la reunión espiritual corresponde al sacerdote con su prédica sobre el Evangelio, como así también lo estableció el Hijo de Dios. Algo muy significativo en la religión católica son los sacramentos. Los sacramentos, los votos de los sacerdotes y la capacidad para perdonar pecados, como todos lo entendemos. Antes que nada, es importante aclarar que las religiones cristianas debieran ajustarse hacia el mismo sentido, el que marcó el Evangelio y lo expresado por Jesucristo, con el fin de perfeccionar para que su creación sea digna, o sea, digna de Él, no por el hecho de diferenciarse, para que su creación sea, o sea, de diferenciarse, se establezcan rituales y formas de expresión contrarias al objetivo central del acto de fe, que es un amor incondicional a Dios y a Jesucristo. Entonces, es necesario que la religión católica, sobre todo por ser mayoritaria, produzca cambios sustanciales en su organización y maneras o formas de entender el Evangelio. O sea, para no continuar perdiendo feligreses que han dejado de creer en todo lo que presuponga fantasía o excesos en dichos rituales o celebraciones. O sea, se requiere una mayor claridad en la interrelación espiritual del creyente y en el sacerdote para evitar la forma rutinaria de honrar a Dios. O sea, en las siguientes consideraciones que expresaré, trato de explicar el por qué entiendo de todo lo que dijo Jesucristo en su peregrinación, o sea, cuando hizo su peregrinación, y lo que no dijo a sus apóstoles, lo que pidió y lo que rechazó, pero sobre todo lo que nos dio a conocer como una orden de Dios en sus mandamientos y ordenanzas. Miren, sobre los sacramentos, vamos con los sacramentos. El bautismo, para Jesucristo, ¿qué entendía el bautismo? Aunque no le exigió expresamente Jesucristo, este sacramento puede considerarse como válido porque él mismo aceptó ser bautizado o no precisamente porque tuviese que arrepentirse por sus faltas o pecados, que no tenía, por supuesto, Jesucristo, ya que el sentido que Juan Bautista le daba a este ritual religioso era el arrepentimiento. Dicho esto, el bautismo debiese llevarse a cabo cada vez que el pecador acuda arrepentido al sacerdote para ser perdonado, con lo cual resultaría innecesaria la confesión y perdón a través del castigo o penitencia. ¿Qué significa una penitencia? Es la que impone el confesor al penitente, porque bastará ese arrepentimiento y la imposición a sí mismos para no caer nuevamente en errores, expiando así al pecador. O sea, ¿por qué deben eliminarse el bautismo del infante o el niño? Todos sabemos que se comete pecado cuando hay un estado de conciencia, se falta a la regla moral o el deber social. También cuando no se respeta la ley de Dios,
O sea, se refiere a los mandamientos y a las ordenanzas de Jesucristo. Si de los niños es el reino de los cielos, o sea, esto lo dijo Mateo en el 19, versículo 14, entonces solamente será aplicado para aquellos que realmente entiendan las faltas a la moral o a la ley divina. Hasta este momento no encontré en la Biblia que el Hijo de Dios nos dijera que debe exculparse del pecado original de Adán y Eva, como se ha definido así en la congregación católica, concepto que no se encuentra justificado bíblicamente. Recordemos también que Juan el Bautista lo realizó en el río Jordán, recibiendo la confesión de los pecadores y por supuesto su arrepentimiento. Eso está en Mateo 3 y 6. Por tal observación no procede que se bautice a los menores y a los que no hayan pecado, a pesar del rompimiento de los intereses comerciales involucrados, que aún menos se justifica tal actividad o procedimiento. Miren, en cuanto a la confirmación, normalmente este sacramento pocos lo reciben en la práctica porque debe ser formalizado por un obispo y resulta bastante complicado llevarlo a cabo para la mayoría. Posiblemente debe ser considerado para los futuros sacerdotes, por lo que no se justifica entonces que se conserve como una obligación religiosa dentro de un proceso interno de maduración espiritual de los conceptos de la religión católica. Para quienes no sabemos con certeza lo que significa la Eucaristía, aprendamos que se refiere a la acción de gracias con la utilización del pan y el vino, o sea, como símbolos del cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de Jesucristo. Todo esto corresponde a la parte central del desarrollo de la propia misa, a la misa católica cristiana. Como decía anteriormente, ese sacramento lo realizan los sacerdotes durante cada uno de dichas misas. Este acto que el Hijo de Dios no exigió para nada, ni a sus apóstoles, ni a los que viniesen después de ellos, para honrarlo. Tal vez sí para recordarlo, como solamente lo mencionó, repito, Lucas en su Evangelio, o sea, Lucas 22, 19, en donde explicaba que lo hicieran en memoria de este. De lo anterior, resulta que tampoco se justifica que la religión católica lo lleve al efecto tantas veces como misas existan, ni que en esa acción de grandes de gracias intervengan sobre todos los cristianos, después de ser confesados y que medianamente participan, ya que la mayoría no prueba el vino, sobre todo porque Jesucristo no lo pudo sugerir. Eso es más importante. Tratamos de entender que el Hijo de Dios lo convidó a sus apóstoles, por supuesto, sus sacerdotes, y no indicó que esto lo hicieran igualmente con quienes no fuesen también sacerdotes. Así sería la interpretación correcta, por lo menos la mía, ¿no? Ya lo indiqué, fue una petición que realizó en la cena de Pascua para sus apóstoles o para los sacerdotes del futuro. Insisto, y no para los creyentes. Este era un evento exclusivo para sus elegidos o para quienes lo representarían cuando así se fuese. Ese era el motivo suficiente para no adoptar esa ceremonia como nuestra, para todos los días y en contemplación permanente. Bien pueden llevarla a cabo el sacerdote responsable de una iglesia cada, no sé, cada 14 del mes, y cuando mucho el sábado o domingo de cada semana, eliminando la ceremonia masiva, sustituyéndola por los bautismos permanentes para la expiación de los pecados en la tierra, si esto se adoptara, también aquí sería afectado el interés económico al eliminar este acontecimiento. O sea, me refiero a los bautismos, que por supuesto cobran de alguna manera una cantidad. Esos son los mercaderes de la palabra. Eso es lo que yo entiendo, de que la gente utiliza la palabra de Dios y la fe para mercar, o sea, para hacer negocios en una iglesia. Jamás Jesucristo lo aceptó. Como, miren,
Como veamos, hasta el momento existe una relación muy estrecha entre el bautismo, el pecado y la Eucaristía, a lo cual nos gustarían tres sacramentos que podrían sintetizarse en uno solo, el bautismo, para que en algún concilio ecuménico futuro y con la buena disposición de la santidad en activo, o sea, el Papa, que existiera, se reflexione sobre su aplicación. O sea, ¿qué es un concilio ecuménico? El concilio ecuménico es al que son invitados todos los obispos católicos que preside el Papa. Y el Papa es el obispo de Roma, jefe de la Iglesia Católica Romana, para que quede bastante claro, para que no tengamos ahí alguna duda. El proceso para mí sería el siguiente para la religión católica. Muy chévere. Miren, la confesión mensual, semestral o anual de los pecados cometidos de acuerdo con los mandamientos y de acuerdo a las ordenanzas de Dios, para que con el bautismo, en 1 o 2 días asignados para tal fin, se produzca el perdón de estos en la tierra a través del ritual simplificado, de lo que hoy se realiza para los menores, o sea, registrando de antemano a los arrepentidos para que el sacramento sea un acto serio y con sustentación. De otra forma resulta parte de una exigencia espiritual sin mayor soporte. Como consecuencia, el valor de la intervención del sacerdote en el nombre de Jesucristo para expiar las faltas será valioso y perdurable. O sea, primero, la confesión abierta de los pecados al sacerdote. O sea, hice esto, todo esto, lo que se considera como una falta. Después, un registro. Y ya después de eso, el sacerdote debe pues, realizar el bautismo. No nada más a los niños, a los que hayan cometido pecados. Los niños que no tienen pecados. ¿Por qué se bautizan a los niños? Porque deben ser, pues como lo hizo Juan el Bautista, o sea, la gente grande que llegaba ahí al baño en el río Jordán pues, para bautizarlos. Eso no lo entiende la gente. Lo han manipulado y no sé si económicamente o lo que sea, para sacar dinero a los niños que son totalmente puros. Se les bautiza a los niños y no a los adultos, y además pecadores, ¿no? Todo ello envuelto en un arrepentimiento sincero, sin penitencia alguna, ya que el último juicio será en el reino de los cielos frente a Dios. Bueno, otra cosa es el orden. Dentro de la interpretación de orden sagrada, el sacramento se refiere a los niveles religiosos de obispos, arzobispos, cardenales y el papa, en las jerarquías de mando y como base al sacerdote de la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, el orden es este acto sacramental solamente es aplicable para quienes cubren los requerimientos de santificación de acuerdo con lo establecido en la religión católica, sobre todo. Además, el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio, que es otro sacramento. Este sacramento es la sustentación del equilibrio de cualquier sociedad con principios y moralidad, cuando es respetado en la integridad de sus postulados, sobre todo cuando acepta la pareja que su unión los lidió perpetuamente, hasta la muerte, excepto por las consideraciones que Jesucristo apuntó, estableció como la ordenancia en el Evangelio Mateo 5, 31 con 32, no los puedo decir ahorita, que es muchísimo, en donde solamente al repudiar a la pareja existirá divorcio eclesiástico. Es muy importante. Ojalá que lo lean en la Biblia, sobre todo relativo a la iglesia. Si se produce en alguna de las partes del pecado de la fornicación, esto significa que la unión matrimonial espiritual solamente podrá ser disuelta si alguno de los desposados tiene relaciones íntimas con otra pareja que no es su esposa, ante la ley de Dios, sobre todo ante la ley de Dios en la iglesia de Jesucristo. Aunque el repudio se aplicaba solamente a la mujer, ahora debe ser entendido igualmente para el hombre, que ha demostrado a través de los siglos una mayor infidelidad, aunque parece que con la liberación de las ideas
y la resquebrajadura de la moralidad, tanto el hombre como la mujer se predisponen pues, a no respetarse cuando la relación ha perdido su interés. Entendamos que Jesucristo nos dijo que cuando una de las partes tiene relaciones íntimas con otra pareja, sin contar con acta de divorcio espiritual, esto está en Mateo 5:31, puede caer en la posibilidad de considerarse repudiado o repudiada y ser castigado por Dios con la vida eterna en el infierno. Bueno, Mateo así lo establece en el 5:29 hasta el 30 versículo, ¿de acuerdo? No se puede repudiar a la pareja si no se comprueba su acto de fornicación. Mateo lo menciona en el versículo 5, más bien 5:32. Así como no debe uno casarse nuevamente con la bendición de este sacramento, con alguien que ha sido repudiado porque se convierte en adúltero. Esto también lo menciona Mateo en el 5:32. Y para finalizar, el problema es grave, porque no sabemos cómo juzgará Dios nuestro acto de adulterio. O sea, adulterio por desear a una pareja que se encuentra comprometida en matrimonio espiritual dentro de otro vínculo ajeno al nuestro. Porque si por adulterar en nuestro corazón, Mateo lo menciona en el 5:28, terminaremos castigados en el infierno. Pues seguramente después de 2000 años ya se encontrará lleno ese lugar de fuego o frío o todo en el castigo eterno, porque para mí es una época de congelación total, con algo de calor, no sé. Ya se los mencioné un poco, se los voy a mencionar un poco más adelante, que es lo que para mí entiendo yo como el infierno, ¿no? O sea, seguramente después de 2000 años ya se encontrará lleno ese lugar de fuego o frío en el castigo eterno. Pero eso se lo dejamos a nuestro Padre y su justa medida de esos actos instintivos. O sea, lo importante, repito, es que nadie se case con alguien que se encuentra vinculado en sagrado matrimonio o con alguien señalado como partícipe de adulterio espiritual. La relación matrimonial civilmente sirve solamente como un instrumento social de protección legal para los menores o a las mujeres desposeídas, produciendo, sin embargo, el penoso resultado del conflicto, de la decepción, del desamor y el nacimiento de nuevos ciclos de fracasos familiares. Eso es muy común, ¿verdad? O sea, cuando se acepta un compromiso espiritual de respeto y moralidad basada en principios de orden religioso, el acto de la fe hace milagros en la mente y en los sentimientos de los seres humanos al aceptar sin reclamaciones las deficiencias personales, las debilidades o imperfecciones de la pareja, aprovechando al máximo las bondades de cada uno, conformándose o aceptando humildemente lo que Dios les entrega en su relación matrimonial. O sea, el compromiso de una relación matrimonial que está apoyada por la iglesia o por la parte espiritual. Si observamos la realidad de lo que nos acontece en el mundo socializado, debiésemos aseverar que la relación en pareja solamente tiene una oportunidad de 10 para conservar la felicidad plena. O sea, las parejas que se casan o mantienen su relación libre terminan en 6 casos divorciándose. O sea, por adulterio, por problemas económicos o porque simplemente la atracción y sus motivos de unión fueron físicos y materiales. O sea, tarde o temprano terminan separados. Dos parejas de 10 luchan diariamente para conservar su unión y una más se encuentra a punto de cristalizar su buen entendimiento. Y en este video les voy a comentar algo de la extrema unción. Este sacramento es relacionado con el óleo sagrado que se unta al enfermo grave cuando se presupone que fallecerá. Corresponde a un ritual de santificación o purificación de las faltas antes de que se encuentre frente al juicio de sus actos ante Dios.
Este sacramento bien podría sustituirse por el arrepentimiento sincero y el bautismo correspondiente otorgado por un sacerdote, como anteriormente ya lo indiqué. Los sacramentos tienen su fundamento tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la Sagrada Biblia y se ha conformado para existir armonía y paz en las almas y sentimientos de seres que creen en la existencia de Dios y en el Evangelio. Los sacerdotes, inclusive cristianos en general, los toman como actos formales que deben cumplir ante la comunidad y por los compromisos que se producen alrededor de ellos, ya sea de ligación amistosa, familiar o por ser compadres, así como de las implicaciones económicas de los que negocian con todo lo que les correa en su celebración. O sea, hay que tomar muy en cuenta lo que nos está indicando no solamente Jesucristo y Dios de alguna manera, pero sobre todo Jesucristo, el sentido, la interpretación de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es a lo que yo me estoy refiriendo. El mensajero supremo de Dios se refiere a lo que es explicarles a ustedes lo que significa las palabras de Jesucristo cuando nos mostró con esas palabras lo que él deseaba y su Padre. Nos vemos en la próxima. Espero que estén muy bien, y su familia, con todos, y seguramente en el siguiente, en el siguiente video vamos a entrar a otros temas. Les agradezco mucho sobre todo que me permitan cumplir con el mandato de Dios y de Jesucristo, o sea, corresponder a su confianza para que yo pueda enseñarles mi punto de vista respecto a lo que es el sentido del Evangelio, tanto de Jesucristo como de Dios. Hasta entonces.